Bueno, amados, este es el quinto episodio que se corresponde con la cuarta fase de nuestro proyecto de comunicación inalámbrica. Mm, Consiste en chequear el sistema ya completo, pero para poder realizar ese chequeo es necesario tener el sistema completo y funcionando. Como asumo que sus mercedes todavía no han empezado a armar el circuito, entonces los voy a guiar de la manito y les voy a mostrar cómo, empezando desde cero, ir construyendo primero la estación base, no, primero la estación remota, con sus dispositivos de entrada-salida y su enlace de radiofrecuencia. Y a continuación la estación base con sus dispositivos de entrada-salida y su respectiva enlace. Bien, entonces iniciaremos con el armado de la estación remota. Procedamos entonces al primer paso. Bueno, vamos a armar el circuito correspondiente a los dispositivos de entrada-salida de nuestra estación base, constituida por nuestro Arduino Mega. No vamos a entrar en detalle en cuanto a la instalación del NRF24, porque eso ya lo hemos discutido ampliamente en los videos anteriores. Solo nos centraremos en los dispositivos de entrada-salida de nuestro proyecto. Así que voy a despejar el espacio de la vista de protoboard, quitando momentáneamente el módulo de radiofrecuencia. Queda a la vista simplemente el adaptador YL105 conectado al conector IC-SP y conectado a los dígitos, a los puertos digitales 7 y 8. Bien, entonces empezamos con el protoboard en estado de vacío, completamente vaciado, y lo primero que haremos pues será alimentarlo. Para eso nos vamos a conectar desde los puertos ground, que sería el cable azul, y 5 voltios, que sería este cable morado, y nos vamos a conectar entonces directamente acá a los buses de alimentación de la parte superior del protoboard. Pero como vamos a utilizar también los buses de la parte inferior del protoboard, tenemos que puentear. Así que vamos a puentear de la siguiente manera. Colocamos un puente que me lleve desde la línea negativa del bus superior de alimentación del protoboard, pasando por este canal y finalizando en la línea negativa de la parte inferior del protoboard. De esa manera hemos extendido la tierra, el ground, a la parte inferior del protoboard. A continuación, iniciaremos la instalación de los LEDs. Primero arrancaremos con el LED rojo y su respectiva resistencia limitadora de corriente. Continuaremos con el LED amarillo y su respectiva resistencia de 220 ohmios. Y finalizaremos con el LED verde y su resistencia de 220 ohmios.
Ya estamos listos para conectar los puertos analógicos A1, A2 y A3 a los LEDs a través de estas resistencias. Y aquí está. Entonces hemos conectado el LED rojo a través del cable gris al puerto analógico A3, no, al A1, este es el A0, A1, A2, A3, A4, A5, etc. Y el LED amarillo lo hemos conectado a través del cable blanco al puerto analógico A2, mientras que el LED verde lo hemos conectado a través del cable negro al puerto analógico A3. Bien, de esa manera entonces este es el montaje que hemos realizado, solo que aquí está el diagrama hecho con FreeSync, que es mucho más claro y pues deja menos espacio para la ambigüedad. Bueno, amados, hemos entonces abierto el IDE de Arduino y hemos cargado un test para hacer parpadear los LEDs. Aquí tenemos entonces el primer paso, que sería bueno, configurar los puertos A1, A2 y A3 al que tenemos conectados los pines, configurarlos como salidas. Y a continuación, dentro del bucle, bueno, entonces vamos primero a encender el LED rojo conectado al puerto 1, escribiendo un 1 lógico, ¿sí? en su puerto, para alimentar el circuito. Después esperamos un segundo y hacemos lo propio. Ahora nos aseguramos de que nosotros después de ese segundo apaguemos, o sea, el LED poniendo un 0 en el mismo puerto A1 y esperando otro segundo. Entonces primero encenderemos el LED rojo, a continuación encenderemos el LED amarillo a través del puerto A2, luego esperamos un segundo, apagamos el LED amarillo y esperamos otro segundo. Entonces ya han parpadeado el LED rojo, ya parpadeó una vez el LED rojo, ya parpadeó el LED amarillo y ahora parpadeará el LED verde. Observen que hemos previamente nos hemos asegurado de estar utilizando la placa Arduino Mega en el puerto que le corresponde, que en este caso es el puerto COM3. Verificamos la sintaxis y a continuación entonces descargamos el programa y nos vamos a verificar que se alternen. Ya está, se encendió el primero, luego el segundo, luego el tercero y se repite el ciclo. Bien, entonces ya hemos verificado el correcto funcionamiento de los LEDs. Armando el protoboard con los dispositivos de entrada-salida. Aquí tenemos el último montaje que ya realizamos, que es con los LEDs. Este es el diagrama protoboard. Y aquí tenemos el diagrama esquemático. Ahora continuemos montando sobre la parte derecha de este protoboard, de la estación remota.
vamos a colocar los 3 botones, empezando por el botón rojo. Bien, entonces este es el diagrama esquemático que queremos montar. Y bueno, antes de empezar a montarlo es necesario que hagamos aquí una pequeña y muy breve introducción, que sería la siguiente. Vamos a considerar cómo está armado internamente este botón. Naturalmente tenemos 3 dispositivos, el BIN, que sería este, el BIN, el OUT o botón de señal, que sería este, y la tierra, que sería este. Entonces, si aquí tengo el BIN, pensemos, si aquí tengo el BIN, pasa directamente a un switch que está normalmente abierto hasta que se pulse, de donde viene la salida para el out o para la señal, y a continuación tengo acá el otro extremo del switch que va a una resistencia de 10 kilo ohms, así, y que va puesta a tierra o a GND. Sí, va al terminal GND precisamente. Llamaremos entonces este terminal, la llamaremos GND. Entonces, cuando se oprima el botón, en el momento en que nosotros oprimimos el botón, lo que haremos será que el terminal móvil se desplazará hacia arriba y permitirá que circule la corriente desde el terminal BIN, si hay algún tipo de alimentación ahí, pasará por el terminal fijo, el terminal libre, el terminal fijo del otro extremo, pasará por la resistencia de 10K y volverá a tierra. Ese es entonces el camino que seguirá. Bien, entonces vemos que en este diagrama el botón rojo, ¿sí?, sería este, que es el calle 04, está conectado, el terminal BIN está conectado a más 5 voltios, el terminal GND, bueno, pues está obviamente conectado a tierra, y el terminal de señal está conectado a la etiqueta botón 1, la cual nos lleva a su vez a el puerto digital D2. Entonces iríamos directo acá al puerto digital D2. En cambio, el LED amarillo, que sería, bueno, este es el LED amarillo, y su terminal de señal va a través de la etiqueta botón 2, y con la etiqueta botón 2, que sería esta, llegaría al pin digital D3, que sería este, y finalmente el pin verde, o en este caso azul, el pin verde o azul, el terminal de señal iría a través del botón 3, la etiqueta botón 3, iría aquí al pin digital 4. ¿Listo? Entonces el botón rojo va al pin digital 2, el amarillo al 3 y el azul o verde al 4. Vamos entonces
a continuar con el armado del circuito. Aquí está. Empezaremos yendo desde los más 5 voltios a través de este puente de color naranja que está a la derecha, ¿cierto? A través del puente verde cruzará el canal y entrará al pin de in de nuestro botón rojo, saldrá por el pin GND y a través del puente amarillo llegará a la tierra, ¿vale? Y estaríamos entonces, el terminal de señal estaría listo para ser conectado a donde corresponda. Repito, la corriente entonces acá en este circuito circularía de la siguiente manera. Entonces iríamos desde el terminal positivo, pasaría por acá, entraría al terminal BIN del botón rojo, saldría por el GND y regresaría a tierra, ¿cierto? Y estamos listos para monitorear el terminal de salida, que estaría puesto pues justo acá. Hagamos lo propio con los otros dos botones. Borremos lo que tenemos por el momento y continuemos con los otros botones. Así que vamos a montar el botón amarillo. Vamos desde el terminal positivo de la batería, o sea, más 5 voltios. Pasaría a través del puente amarillo al terminal BIN del switch amarillo, saldría por tierra y a través de este puente cruzaría el canal y finalmente a través de este otro puente amarillo llegaría a 0 voltios. Tomamos a través de este otro puente la señal de salida, y lo propio haremos con el terminal, con el botón verde, ¿sí? Positivo a BIN, sale por GND, llega a tierra y tomamos una muestra desde el terminal de salida. Bueno, ahora solo nos resta conectar estos tres cables, ¿sí? Recuerden ustedes en qué orden están. Vamos a conectar estos tres cables, o sea, este cable. Bueno, en realidad este no es así, porque este es el cable. Empecemos con el rojo. Este iría al terminal, al digital de al D2, si no estoy mal. Este otro iría al terminal digital D1, si no estoy mal, perdón, D3, D3, ¿sí? Y finalmente este otro cable irá al terminal digital D4. Bien, revisemos cómo es la conexión. Entonces vámonos aquí al siguiente fotograma. Recuerden entonces, el cable moradito va al terminal de señal del botón rojo, que debería ir al D2, ¿cierto? O el digital 2. Y los otros en orden sucesivo. Regresamos hasta acá y efectivamente aquí se puede apreciar que el terminal verde va justo, este es el cable
el cable que se corresponde con el terminal verde y que va directamente aquí al pin digital 4. En cambio, el terminal amarillo, que en este caso se corresponde con el cable azul, pues va aquí, que es el pin digital 3. Y para finalizar, el cable moradito va a este terminal, que sería el pin digital 2, tal como lo habíamos anticipado. Bien, entonces todo quedó justo como está plasmado aquí en esta diapositiva. El diagrama en protoboard, entonces aquí ya podemos apreciar los LEDs y los 3 botones, y acá finalmente tenemos el diagrama esquemático de lo que tenemos montado en el protoboard de la estación remota. Procedamos entonces a verificar el funcionamiento de los 3 botones. Vamos entonces a hacer la prueba. Vamos a cargar un programa que específicamente nos permitirá al oprimir un botón, encender el LED respectivo. Naturalmente, primero tenemos que cargar el programa, así que vamos a revisar la sintaxis. No hay problemas de sintaxis y vamos a cargar el programa. Ya está. Bueno, ahora revisemos entonces en qué consiste el programa. En esta nomenclatura que tenemos acá, aclaremos que el botón rojo aparece como button pin 2, que está conectado al LED rojo, que aparece conectado al pin A1, al pin analógico A1. Cuando cambiemos al button pin 3, estaremos cambiando al amarillo y estaremos conectando al puerto analógico A2 para encender el LED amarillo. Y para encender el LED verde, que estaría conectado al pin analógico A3, oprimiríamos el botón azul, que estaría identificado aquí como conectado al pin 4. Bien, entonces veamos en qué consiste el programa antes de meternos en camisa de 11 varas. Aquí, primero, identificamos el pin al que está conectado el botón que vamos a pulsar. En este caso tenemos el botón 2, el pin 2, pin digital 2, al que sabemos que está conectado al botón rojo. Y este es el LED que queremos encender o apagar con dicho botón. Se trata del LED rojo conectado al pin analógico 1. Inicialmente vamos a trabajar con la variable de estado del botón. Entonces, si el botón está en 0, significa que el botón está en bajo, o sea, no ha sido pulsado. Vamos entonces a la configuración y allí entonces inicializamos el LED como salida y el botón como entrada. Y en el loop, primero leeremos el estado del botón. Para leer el estado del botón, pues miramos qué voltaje o qué nivel lógico hay en el pin del botón asignado, y se guardará esa variable en el estado del botón, button state.
Si o en el momento en que oprimamos el botón de interés, entonces el push, button pin, se pondrá en uno lógico y ese uno lógico se guardará al button state y entonces el button state se pondrá en alto. Así que si el button state está en alto es porque tenemos que encender el LED ya que oprimimos el botón correspondiente a ese LED. En este caso, entonces colocamos un 1 lógico en el pin del LED de interés y se encenderá. Si no hemos pulsado el botón, entonces el button state estará por defecto en bajo y por lo tanto sabemos que el botón tiene que estar apagado. Así que ponemos un bajo en el pin correspondiente al botón de interés. Bien, entonces iniciemos las pruebas. Iniciemos las pruebas antes que nada para el botón rojo que está conectado al pin digital 2 y vamos a encender el LED rojo que está conectado al pin analógico 1. Entonces, LED rojo, pin analógico 1, botón rojo, pin digital 2. Oprimo el botón rojo y se enciende el LED rojo. Ahora vamos a cambiar el LED de interés, que va a ser el LED amarillo. El LED amarillo corresponde al pin analógico, al puerto analógico 3. Así que iremos y vamos a cambiar acá el puerto analógico 1 por el 3 y el pin digital 2, perdón, el puerto analógico 3 por el 2 y el pin digital 2 por el 3. Listo, cargamos y revisamos. Listo, entonces a ver qué pasa, qué sucede. Si oprimo el botón 2, se enciende el LED amarillo. Aquí está, el LED amarillo se enciende. Y vamos a hacer lo propio con el LED verde. Entonces nos vamos con, vamos a corregir. Aquí el LED verde está conectado al puerto analógico 3 y lo vamos a controlar con el botón azul que está conectado al pin digital 4. Cargamos el programa y estaríamos preparados para hacer la respectiva prueba. Oprimo el botón 4, el botón verde y efectivamente se enciende el LED verde. Es decir, funciona. Bien, entonces hemos comprobado el hardware de los 3 botones. Está cumpliendo la tarea que esperábamos. Continuemos con la instalación del último elemento de nuestra estación remota, que es el joystick. Nuestro joystick, el real, el que estamos usando, consta de 5 pines, de los cuales solo estamos usando 4. Primero tenemos el pin a través del cual le entregamos los 5 voltios del Arduino, que aquí se llamaría el B-in. El pin a través del cual le entregamos la masa del Arduino, que se le entregaría, que son 0 voltios, que se le entregan a través de este cable marrón con el pin GND del joystick. El joystick a su vez nos devuelve
dos voltajes, dos señales, que se corresponde el primero con el movimiento horizontal, produce un cambio que se verifica, se observa a través de este pin, que a través del cable rojo se le entrega a uno de los puertos, específicamente el puerto analógico 4 del Arduino, y el movimiento vertical nos cambia un voltaje que es entregado a través de este pin, que se entrega a través del cable amarillo al puerto analógico 5 del Arduino. Revisemos otra vez estos datos y aquí se ve. Le entregamos al Arduino. No, el Arduino está entregando en realidad 5 voltios desde aquí a través de la línea positiva del bus de alimentación y a través del cable rojo al B-in del joystick. La corriente, entonces, si el circuito está cerrado, pues que por lo general lo está, saldría por el terminal GND, que a través de este cable marrón y a través del terminal negativo, masa o tierra del bus de alimentación del protoboard, y que a través de este cable azul nos entregaría la corriente de vuelta al GND tierra, masa o negativo del Arduino. Entonces le estamos entregando 5 voltios, por lo general, al joystick, y el joystick nos devuelve, si está en su posición neutral, nos devuelve 2,5 voltios a través de este pin, ¿cierto? Y si su movimiento si lo movemos horizontalmente, de izquierda a derecha, o sea, si hacemos este movimiento horizontal, ¿sí? De izquierda a derecha, el voltaje cambiará entre 0 y 5 voltios a través de este pin y se lo entregamos al pin analógico 4. Pero si cambiamos, hacemos este movimiento de abajo hacia arriba y de vuelta, el voltaje cambiará entre 0 y 5 voltios a través de este pin llamado VERT de vertical, que a través del cable amarillo se le entregaría al puerto analógico 5. ¿Por qué esto es así? Nos preguntamos, ¿por qué las cosas son así? Vamos para allá. Bien, permítanme explicarles cuál es el principio de funcionamiento de un joystick. Aquí se puede apreciar que el circuito eléctrico de un joystick consta no solo de uno, sino de dos potenciómetros. Cada potenciómetro es alimentado por 5 voltios y es aterrizado a tierra. Lo mismo es para este potenciómetro, que es responsable del movimiento horizontal. LR significa left, right, ¿cierto? Y el voltaje de salida suministrado por la derivación central de este potenciómetro se entrega a través de este pin, que es el que nosotros hemos llamado horizontal. Entonces, este potenciómetro es responsable del movimiento horizontal de izquierda a derecha, que entrega el cable de color naranja. De ahí el color naranja en esta figura. Este otro potenciómetro es también alimentado por más 5 voltios y aterrizado a tierra, ¿cierto? Y su derivación central nos lleva a
la salida correspondiente a up, down, upper, down. O sea, al movimiento hacia arriba y el movimiento hacia abajo, hacia el movimiento vertical, que aquí está en color amarillo, que corresponde al cable amarillo que se usa para llevar este voltaje hasta el Arduino, hasta el puerto analógico 5. ¿Qué voltaje cabe esperar en la derivación central de cualquiera de estos dos potenciómetros? Bueno, para contestar a esa pregunta, vamos a hacer un pequeño esquema. Y ese esquema lo voy a tratar de hacer de la manera más sencilla posible, que sería la siguiente. Vamos a representar el potenciómetro mediante un divisor de tensión que consta pues de dos resistencias conectadas en serie. Una la llamaremos R1, a la otra la llamaremos R2. Vamos a tomar una derivación central y vamos ahora a decir que el extremo derecho lo alimentamos con 0 voltios, el extremo izquierdo lo alimentamos con 5 voltios y a la derivación central el voltaje que vamos a tomar de allí la vamos a llamar U. Ahora vamos a aplicar la ley de división de tensión que dice, y esto es la parte interesante, dice que el voltaje U lo puedo calcular multiplicando los 5 voltios que alimentan a las dos resistencias por el voltaje de salida lo va a tomar de acá, lo va a tomar de R2. Entonces, R2 sobre la suma de R1 y R2. R1 y R2. Y voy a construir una tabla que me indique lo siguiente. Entonces, por un lado tengo las causas de lo que vamos a dibujar acá son R1, R2, y el efecto es el voltaje U. Bien, las dos resistencias, digamos que sumadas dan 10 kiloohmios, o sea, digamos que voy a colocar que cuando el potenciómetro se encuentra totalmente desplazado hacia abajo, digamos que en ese momento, bueno, R2 valdrá 0 y R1 pues lo que le falta para hacer 10. ¿Cuánto le falta 0 para hacer 10? Pues le faltan 10. Y nos preguntamos, bueno, ¿y qué voltaje habrá en ese momento? Pues sería simplemente R1 que serían 10 más R2 que sería 0, sería simplemente 0 más 10 da 10 y R2 vale 0. Y 0 sobre 10 pues me da 0 por 5 me da 0. Entonces el voltaje aquí serían 0 voltios. En ese momento tengo 0 voltios. Cuando tengo una resistencia, cuando tengo el potenciómetro totalmente hacia abajo. O sea, el joystick hacia abajo. Cuando el joystick está en la posición de equilibrio, bueno, pues tengo ambas resistencias son iguales y la suma de dos resistencias iguales que miden 10 es 5. Cada resistencia tiene que ser 5. Entonces aquí sería 5 sobre 5 más 5 daría 5 sobre 10, daría un medio por 5, daría 2,5 voltios. Y finalmente,
Cuando el potenciómetro está ubicado totalmente hacia arriba, ¿vale? Cuando eso sucede, entonces, o sea, en esta posición, arriba, up, entonces, la resistencia R1, que es la resistencia de arriba, la que está más cerca a 5 voltios, pues valdrá totalmente 0, mientras que la resistencia que está más cerca de la Tierra, que es R2, pues valdrá lo que le falta a 0 para ser 10, es decir, 10. Entonces, ¿qué nos queda? R2 vale 10 sobre 0 más 10 me daría 10 sobre 10 da 1. Y 1 por 5, pues me daría 5 voltios. Entonces, eso significa, vamos a colocar estos datos justo acá, que cuando el joystick, ¿sí?, está ubicado, está puesto hacia arriba, cuando el joystick está totalmente arriba, voy a tener entonces 5 voltios. 5 voltios cuando está totalmente arriba. Cuando está en la posición de equilibrio, voy a tener 2,5 voltios. Sería acá, 2,5 voltios. Y cuando está totalmente abajo, estará en 0 voltios. Aquí. Entonces, el voltaje en el joystick cambiará entre 0, entre 0, 2,5 y 5 voltios. Así de sencillo. Bien, ya entendimos entonces el principio de funcionamiento del joystick y ya sabemos qué voltajes debemos observar en los pines conectados a los puertos A4 y A5. ¿Les parece? Bien, entonces procedamos al conexionado. Bueno, nuestro primer paso va a ser conectar este bus que tenemos acá con este otro bus que tenemos aquí arriba. Esto es lo primero que tenemos que hacer, puentearlo, hacer esto. ¿Para qué? Pues para disponer también de los 5 voltios justo aquí. Aquí necesito tener 5 voltios. Ya que aquí ya tengo los 0 voltios que necesito. Este y este están puenteados. Y por razones logísticas, el conexionado del joystick, el cableado del joystick, requiere el uso de estos 0 voltios y de estos 5 voltios que tengo acá. Vamos entonces a proceder a cablear. Así que borremos todas esas entradas y procedamos con el siguiente paso. Vale, entonces aquí tenemos el primer cablecito, el primer puente que me lleva desde la línea positiva del bus de alimentación a este canal. Luego puenteamos el canal en sí mismo y finalmente conectamos las dos líneas positivas de ambos buses. A continuación, vamos a insertar el joystick
y iniciemos el conexionado. El primer paso será conectar, como ya hemos visto antes, será conectar el pin horizontal, ¿cierto? Que va a través del cable naranja. Ese pin horizontal se conecta con el puerto analógico A4, como ustedes lo recordarán. Aquí va entonces el puerto analógico A4. Aquí sería, estoy hablando de esto es A4. Y el siguiente, aquí tengo entonces el horizontal, ¿verdad? El siguiente paso será entonces conectar el vertical, ¿sí? El pin vertical. Bien, entonces para conectar el pin vertical, conectamos el cable amarillo justo acá al pin vert. Y a continuación lo conectaremos al puerto analógico 5. Aquí lo tenemos. Hemos conectado la salida del pin vertical al puerto analógico A5. Vale, entonces estamos listos para polarizar el joystick. Así que el siguiente paso será este. Vamos a conectar el terminal, el cable rojo, lo estamos conectando acá directamente al terminal B-in. Y el cable marrón lo estamos conectando al terminal GND. ¿Cierto? Y a continuación haremos las respectivas conexiones. Recuerden que nosotros necesitamos tener acceso desde los 5 voltios. Aquí tengo que suministrarle 5 voltios acá y tengo que suministrarle 0 voltios acá. ¿Sí? Y eso es lo que estamos haciendo justo acá. Entonces, bueno, el cable rojo debo conectarlo a los más 5 voltios del Arduino, y el cable marrón debo conectarlo a los al ground del Arduino. Por lo tanto, procedamos con la siguiente línea. Aquí está. Entonces, tenemos acá. Aquí recuerden ustedes que hay, para su información, en esta línea, aquí tengo los 5 voltios. ¿Sí? 5 voltios. 5 voltios. Y justo acá, en esta otra línea, justo acá, tengo ya los 0 voltios, ¿verdad? 0 voltios. Bien, entonces, hasta acá. Entonces hemos terminado de conectar nuestro joystick. Estaríamos prácticamente listos para hacer las pruebas respectivas. Esta es entonces la conexión actual de nuestro joystick en conexión con los LEDs y los botones. Y aquí está el diagrama esquemático completo del sistema. Así que vamos a proceder a la prueba. Para iniciar la prueba, hemos cargado
en el IDE de Arduino un nuevo programa. Este programa nos permite leer un voltaje analógico. Nosotros vamos a adaptar este programa que se encuentra en la biblioteca de Arduino como Read Analog Voltage. Lo vamos a adaptar a la situación de nuestro joystick. Recuerden que nuestro joystick consta de 2 potenciómetros y que cada potenciómetro está conectado a un puerto analógico. Así que iniciaremos leyendo una entrada analógica en el pin A5. El pin A5, esa lectura la convertiremos en voltaje e imprimiremos el resultado en el graficador serial. La representación gráfica que queremos obtener está disponible con el graficador en serie que se encuentra en el menú de herramientas en la opción Serial Plotter. Hemos conectado el pin central de un potenciómetro, que en este caso es el potenciómetro que registra el movimiento vertical del joystick. Lo hemos conectado el pin central al pin 5, analógico 5, que es este cable amarillo. Y bueno, los pines exteriores del potenciómetro se conectarían a más 5 voltios y tierra, que es el caso del joystick, que está conectado a más 5 voltios y tierra. ¿Cuál es la estructura del programa de prueba? Bueno, en la rutina de configuración, la que se ejecuta una vez cuando presionamos el botón reset o restablecer, aquí, la primera y única instrucción lo que busca es inicializar la comunicación en serie a 9600 bits por segundo. En la rutina de bucle, la que se ejecuta una y otra vez por siempre, esta rutina, la primera instrucción lo que hará es leer la entrada en el pin analógico A5. Guardaremos eso en la variable sensor value y convertiremos esa lectura analógica, que como bien saben va de 0 a 1023, a un voltaje entre 0 y 5 voltios. Lo guardaremos en la variable voltaje e imprimiremos este valor, lo imprimiremos el valor almacenado en la variable voltaje, el que hemos leído, lo imprimiremos en el monitor serial. Bueno, en el graficador serial, realmente. Vamos entonces a verificar la sintaxis. Verifiquemos la sintaxis del programa. Y descarguemos el programa una vez bien. Leemos aquí un valor de 2,5 voltios. ¿Por qué es eso? Recuerden esta diapositiva. Aquí teníamos que si el joystick lo desplazábamos hacia arriba, el voltaje subía de 2,5, que era su valor en la posición neutral,
a 5. Si lo soltábamos, volvía a la posición neutral con un voltaje de 2,5. Y si lo llevamos hacia abajo, el voltaje caía de 2,5 a 0. Revisemos esa idea. Entonces, hacia arriba, el voltaje sube a 5. Perdón, hacia abajo, el voltaje cae a 0. En la posición neutral está en 2,5. Y hacia arriba, sube a 5. Entonces, arriba 5, posición neutral 2,5, hacia abajo 0. 0, 2,5 y 5. Funciona. Vamos a... Eso es porque estamos observando el potenciómetro conectado al puerto analógico A5. Ahora vamos a observar el potenciómetro conectado al puerto analógico A4 a través del cable naranja. Entonces, volviendo a nuestro programa, cambiamos a 5 por A4 y entonces estaremos observando el potenciómetro relacionado con el movimiento horizontal. Bien, estamos pisando terreno nuevo, ¿verdad? Porque no sabemos, solo sabemos que en la posición central debe haber 2,5. No sabemos si al desplazarlo a la izquierda se va a 0 o a 5. Eso no lo sabemos. Lo que sí acabamos de confirmar es, y eso vamos a tomar atenta nota otra vez, hacia abajo, perdón, hacia arriba sube a 5. La posición central, 2,5. Y hacia abajo cae a 0. Tomamos registro de eso en una nueva diapositiva. Revisemos. Hacia arriba era simplemente 5. En el centro era 2,5. Y hacia abajo era 0. Ahora, la prueba con el movimiento horizontal. Descarguemos el programa con los cambios. Y ya está. En la posición horizontal, en la posición neutral, en el centro, 2,5 voltios. Hacia la izquierda, se cae a 0 voltios. Posición neutral, 2,5. Y hacia la derecha, 5 voltios. Derecha, 5 voltios. Izquierda, 0 voltios. Tomemos el registro. Derecha, 5 voltios. Vamos acá. Derecha, 5 voltios. Izquierda, 0 voltios. Centro, 2,5 voltios. Bueno, amados, hemos confirmado el correcto funcionamiento de nuestro joystick. Procederemos a armar el circuito en la estación base. Damos por concluida el cableado de la estación remota. Adiós.